Martes 19 de agosto y titulamos esta columna de hoy día 611. En Bolivia ganó el centro. Anticipo para la Argentina. Hay una vieja leyenda aymara, pueblo indígena que hoy habita Bolivia, que cuenta que hubo un cóndor orgulloso que para mostrar su superioridad voló hasta el sol. Cuando estuvo en la cima del mundo, más allá de todas las nubes, se quemó las alas con los rayos del sol y cayó estruendosamente al piso. Desde ese día el cóndor gira en círculos antes de aterrizar para ser prudente y recordar que un día fue soberbio, se creyó más que el resto. Tal vez haya líderes políticos en todo el mundo en general y en particular en Latinoamérica que deban escuchar estas leyendas aymaras, porque las elecciones bolivianas del pasado domingo representaron un derrumbe del MAS, el partido de Evo Morales, que desde hace 20 años venía dirigiendo el destino del país andino. Morales y el MAS fueron la expresión boliviana del ciclo político del progresismo latinoamericano, que se inició a principios del siglo XXI, y su ocaso puede dar algunas claves para pensar la política de la región en general, y también la de nuestra Argentina en particular. ¿Cuánto de la insistencia de Evo Morales por ser el único dirigente que domine la política de su país tuvo que ver con su derrumbe? Esto también le pasa a Cristina Kirchner. La derecha argentina ligada a Javier Milei también debería tomar nota de los problemas que trae el mesianismo, el hubris tan famoso con cuando los dioses frente a un humano que quiere sentirse Dios le hacen creer eso, lo hacen volver loco para que caiga de lo más alto. Finalmente, lo que terminó en Bolivia es un modelo económico de subsidio a la producción y al consumo. En Bolivia hay ahora un balotaje entre la extrema derecha y el candidato de centro, Rodríguez Paz, quien fue el vencedor de la elección y la gran sorpresa. ¿Tendrá esto algo que ver con el lema de este programa de la nueva rebeldía será la moderación? ¿Que la transgresión en 2027, después de tanto extremo, sea alguien de centro y moderado? Vamos a escuchar a un analista boliviano dar una breve reflexión sobre lo sucedido y vamos a tratar de hilar lo que sucede en Bolivia con lo que sucede en Argentina y podría suceder en 2027. Comencemos por Bolivia. Carlos Saavedra dice, el rodrigazo, fíjense cómo las palabras significan cosas absolutamente diferentes en contextos diferentes, el rodrigazo por Rodríguez, el ganador, pone fin a la hegemonía del MAS. Escuchémoslo. Un día histórico porque ha terminado una hegemonía, la hegemonía del MAS. Ha terminado a manos de lo que hemos denominado el rodrigazo, ¿no? Una combinación de batacazo con la figura de Rodrigo Paz. Pero esto reconfigura el escenario político, entendiendo que ha habido un bloque popular que no es estrictamente militante de izquierda o de derecha, tiene una vinculación muy nacional popular, tiene un sentimiento nacional, pero que puede ser altamente pragmática. La izquierda o el masismo ha quedado desmoronado, ha sido un golpe durísimo esta elección, ha quedado absolutamente desarticulado, pero el bloque popular ha sido el que ha terminado definiendo el primer lugar de la elección. ¿Qué quiere decir esto? Que ese bloque popular, que ese votante no tuvo y nunca va a tener un dueño partidario, que puede apoyar circunstancialmente a un partido político, pero que tiene sus propias lógicas. La palabra también masismo, ¿no? Como rodrigazo, como masismo se leen en clave diferente en diferentes países. Y en la cosmovisión aymara, pueblo que integra Evo Morales, el tiempo avanza no de línea, no de forma recta, como una línea, sino que se despliega en ciclos que se complementan y textualmente se dan vuelta. La palabra que utilizan es pachacuti, el instante en que el mundo cambia de eje y lo nuevo sustituye a lo ya agotado. Desde esta lógica, la caída de Evo Morales en 2019 puede interpretarse menos como un accidente político, como más el momento natural del cierre de un ciclo que él mismo había inaugurado. Su ascenso encarnó un tiempo nuevo, el Pacha, asociado a la emergencia del indígena al poder. Su declive expresa incluso lo transformador. Si se sostiene demasiado en el tiempo sin renovarse, corre el riesgo de inflar el equilibrio, textualmente, del que proviene. Y entonces la rueda del tiempo lo gira para comenzar otra vuelta
del proceso histórico. Ligado a esta idea de la rotación entre los aymaras existe la creencia de que el poder debe mantenerse cerca de la comunidad. Esto es el camino recto, que en aymara es taca, y cuando un líder se aleja se vuelve soberbio, palabra que en aymara es caquipa, y comienza a verse a sí mismo como indispensable. Se activa la intervención de las fuerzas invisibles del mundo, la Pachamama, los cerros ancestrales, las achalilas, cuyo papel es encogerte, para hacerte recordar tu origen, así como el águila con las alas quemadas. Así como sus leyendas, quien sube demasiado rápido o cree dominar todo termina cayendo por acción de la propia tierra. Morales, al perpetuarse en el cargo y aferrarse al poder más allá de su ciclo, había provocado este reacomodamiento simbólico, no como castigo, sino como restauración del equilibrio profundo del mundo andino. Y volviendo a la elección en Bolivia, ¿quién es Rodrigo Paz? El candidato que dio el batacazo y fue la sorpresa en la elección. Vamos a escuchar un fragmento de un medio boliviano que cuenta quién es Rodrigo Paz Pereira. En Bolivia, las elecciones presidenciales dejaron una gran sorpresa en la primera vuelta presidencial. Rodrigo Paz Pereira, senador e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, se impuso en el primer lugar con más del 32% de los votos, dejando al partido oficialista más fuera de juego y asegurando su pase a la segunda vuelta. Nacido en España durante el exilio de su familia, Paz Pereira ha construido una carrera propia. Fue diputado, presidente del Consejo Municipal y alcalde de Tarija, y hoy es senador. Ahora busca llegar a la presidencia con el Partido Demócrata Cristiano, con una propuesta que denomina capitalismo para todos, basada en créditos accesibles, reducción de trabas tributarias y eliminación de barreras de importación. Con más de 1,6 millones de votos, Paz Pereira disputará el balotaje frente a Jorge Tuto Quiroga, que alcanzó casi el 27%. A su favor ya cuenta con el respaldo del empresario Samuel Doria, quien quedó tercero y anunció públicamente que apoyará su candidatura en la ronda final del 19 de octubre. La elección marca un punto de quiebre en un país que por casi 2 décadas estuvo dominada por el MAS, con una participación cercana al 79% y un voto nulo impulsado por Evo Morales que superó el 19%, Bolivia entra en una etapa decisiva. Capitalismo para todos escucha como un candidato socialdemócrata, o sea, capitalismo para todos es casualmente lo que propuso siempre la socialdemocracia en Europa. Si Evo, por su obstinación en ser el único dirigente de su espacio, podría ser un espejo de Cristina Kirchner, Rodrigo Paz, con sus propuestas concretas y moderadas, podría ser un espejo de un centro argentino que aún está en estado larvario y que está en construcción. Tal vez ligado a los gobernadores del interior. La socialdemocracia de Paz Pereira puede asimilarse al cordobesismo o al radicalismo y socialismo de Santa Fe. En el caso argentino, ese centro no es geográfico pampeano, sino centro productivo que exporta y agrega a las provincias hidrocarburíferas de la Patagonia y las mineras de la cordillera del norte, es decir, un centro geopolítico ideológico, no más un centro del centro del país y de la Pampa. Paz también se hizo fuerte en la gestión como alcalde de Tarija. Tal vez esté reflejando un fenómeno que está naciendo como él y nadie lo vio venir. Capitalismo para todos quizás podría ser en esa conformación de palabras o en otra que refleje lo mismo, la propuesta de un candidato de centro en la Argentina para 2027. Sumado esto, es interesante que Samuel Doria Medina salió tercero con un 20%, prácticamente la elección se dividió en 3/3, es de centro derecha, liberal, no de extremos. Ahora vamos a un fragmento que explique quién es este candidato de extrema derecha, Tuto Quiroga. Vale mencionar que Doria Medina, el que salió tercero, dijo que va a votar por el primero, es decir, nuevamente por el candidato de centro. Vamos ahora a quién es el candidato de extrema derecha, Jorge Tuto Quiroga. ¿Quién es Jorge Tuto Quiroga? De joven tecnócrata a presidente, nacido en el seno de una familia acomodada de Cochabamba, Jorge Tuto Quiroga creció entre Bolivia y Estados Unidos. El ingeniero y administrador de empresas trabajó en el sector corporativo hasta dar el salto a lo público en los años 90, teniendo cargos en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para posteriormente convertirse en el vicepresidente más joven de la historia del país de la mano de su padrino político, Hugo Banzer, un exmilitar acusado de dar un golpe de Estado en los años 70 que llegó al poder por la vía democrática en 1997. Ante el fallecimiento de Banzer, Tuto Quiroga llegó al cargo más importante del país con la ambición de continuar las políticas de liberalismo económico y privatización de empresas públicas.
Asumo la presidencia en circunstancias inéditas y dramáticas. Esta es una hora de nuestra historia que preocupa la mente y aflige el corazón. Tras la llegada del movimiento al socialismo al poder en 2006, Quiroga se consolidó como un férreo opositor a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Participó en 2 candidaturas presidenciales contra Evo y en la de 2020 se retiró para favorecer a la unidad opositora contra el MAS. Ahora promete reversar las políticas públicas llevadas a cabo durante los 20 años de la izquierda en el Ejecutivo. Porque el 8 de noviembre entramos al Congreso a cambiar ¿qué? A cambiar todo. Bueno, debido a que ninguno de los candidatos llegó al 40%, ahora va a balotaje el 19 de octubre en Bolivia, entre un candidato de centro, Rodrigo Paz, y Tuto Quiroga, el de extrema derecha que acabamos de escuchar recién. Es interesante, en el caso boliviano, la campaña innovadora no fue de la extrema derecha, fue del centro. Según varios analistas, el uso inteligente de TikTok fue uno de los elementos que inclinó la balanza a favor de Paz. Veamos un video de TikTok del candidato de centro para tratar de entender el estilo directo e informal. Escuchémoslo. Mira, Capi, todo esto y los celulares, que conste, hemos quedado arancel cero. Arancel cero. La producción nacional se protege, pero lo que no se produce en Bolivia hay que meterlo con arancel cero para que no le cueste a la gente y se pueda comercializar. Zona franca, Bolivia es una gran zona franca. Así es. Y Acuña es un lugar estratégico, Pocitos, cero arancel a las tecnologías que no se producen en Bolivia. Bueno, en Bolivia no producimos tecnología, así que no tenemos por qué estar poniendo trancas a la importación de tecnología. Cero lo que sí, un mínimo es el tema del servicio de recorrer las carreteras. Los productos tienen que ir por carreteras y eso sí, porque el asfaltado cuesta, pero lo que no se produce en Bolivia tiene todo nuestro apoyo. Un fuerte abrazo. Desde Pocitos. ¿Cuánto de lo que sucede en Bolivia es extrapolable a nuestro país? ¿Cuánto se explica solo por las particularidades del proceso boliviano? Bueno, primero hay que entender que el MAS llevó adelante un proceso mucho más radicalizado que el kirchnerismo en nuestro país. Tanto el MAS como el PSV de Venezuela cambiaron la constitución de sus países, incluso el nombre de sus países. Esto hace pensar en el tema del péndulo como metáfora para política. En un péndulo simple, una cuerda con una masa que oscila hacia los lados, el tiempo que tarda en completar un ida y vuelta el periodo se mantiene prácticamente constante si el ángulo inicial con el que soltamos es pequeño. Por eso los movimientos suaves parecen latir siempre en el mismo ritmo. De hecho, los relojes de péndulo fueron los que marcaron la tecnología, podríamos decir, en los últimos 400 años. Pero cuando el ángulo de partida es grande, el péndulo comienza a tardar más en completar cada oscilación. Y si lo elevamos casi hasta dejarlo horizontal, llegando por ejemplo a 180 grados, su comportamiento ya no se asemeja al de un vaivén, sino al de un objeto que está a punto de girar completamente, es decir, pasar de oscilar a rotar. A más ángulo de partida, más extrema es la fuerza política y podría terminar de pegar la vuelta. Y si bien los procesos duran más tiempo, luego terminan con más fuerza. El kirchnerismo sigue siendo acá la mayor oposición. En Brasil Lula logró volver, al igual que en Uruguay el Frente Grande, todas expresiones más moderadas. Mientras que en el caso de Evo Morales tiene un vínculo con Lula desde el punto de vista de su representatividad. Uno es un dirigente cocalero indígena, el otro es un dirigente obrero al que le falta un dedo por un accidente laboral. Tienen una representación directa sobre sus bases y esto les da una resiliencia política por su regambre con el pueblo. Sin embargo, Lula tuvo mayor amplitud táctica, Evo se encerró sobre sí mismo, inclusive partiendo del propio espacio político. Esto lo vincula más con Cristina Fernández de Kirchner. Evo y Cristina comparten la pretensión de ser única hegemonía en sus partidos, lo que los llevó a pelearse con varios de sus dirigentes para poder bloquear toda renovación. En el fondo, podríamos decir que lo que se termina es el modelo económico que lideraron todos estos progresismos, el de los modelos de exportación de materias primas con altos precios internacionales y subsidios a la producción y al consumo. Estos ciclos políticos fueron posibles gracias a las grandes irrupciones populares, como el 19 y 20 de diciembre en la Argentina, el célebre Caracazo antes en Venezuela, el octubre boliviano, y ahora no hay expresiones de esta fuerza en estos países, salvo en el caso de Chile y de Colombia en 2019, lo que terminó catapultando a Boric y también catapultando al actual presidente Petro
en el poder de Colombia respectivamente. En el caso de México, AMLO es más explicable por el desmoronamiento del sistema político mexicano, totalmente asociado al narcotráfico. La inteligencia de López Obrador, AMLO, fue haber retenido una fuerza personal junto a una amplitud táctica en el manejo de la pandemia, por ejemplo, y sobre todo construir rápidamente una figura de recambio que pudo permanecer en el poder. Esta misma inteligencia la tuvo Pepe Mujica en Uruguay con Tabaré Vázquez y ahora con Yamandu Orsi. O sea, demuestra el Frente Grande de que van muriendo sus presidentes, sin embargo el partido continúa, no son personalistas. En el caso boliviano el péndulo dio la vuelta y quedó en el centro por ahora. Se suma además del candidato que salió tercero, es muy probable que el 3% que votó el MAS se incline también por MAS, aunque estos escenarios de cambios electorales es difícil prever, pero todo indica que Rodrigo Paz va a ser el triunfador en las próximas elecciones de balotaje. Vamos a un fragmento del discurso de triunfo de Rodrigo Paz para terminar de tener una pequeña noción de quién es este candidato de centro que tantas ilusiones construye en opciones de centro frente a la radicalización que sufrió todo el continente y ver si hay puntos de contacto entre ese centro socialdemocrático boliviano con lo que podría surgir en Argentina en 2027. Escuchemos a Rodrigo Paz decir: queremos construir la reconciliación de la patria. Segundo, agradecer a través de la patria a todos los hombres y mujeres que han hecho posible que la voz de los que no teníamos voz, de aquellos que no aparecíamos en encuestas, de aquellos que no existíamos, resulta que hay una Bolivia que no se la toma en cuenta y ahora se ha puesto presente, no para insultar, no para ofender, sino nuestro proyecto es profundamente boliviano, de un proyecto para todos los bolivianos, es un proyecto abierto, porque lo que queremos es construir la reconciliación de la patria, la producción de la patria, queremos retomar la fuerza productiva, necesitamos estabilizar, generar gobernabilidad, generar un cambio en la economía para que la economía sea de la gente y no del Estado. Bueno, capitalismo para todos, que es el eslogan de Rodrigo Paz, será el eslogan de ese centro moderado que venga a subirse a los hombros de lo realizado en materia de ortodoxia económica por Javier Milei, pero al mismo tiempo venga, como fue la socialdemocracia en Europa, a reconocer tanto capitalismo como sea posible, tanto Estado como sea necesario, es decir, un capitalismo para todos. Volvamos a la mitología del pueblo aymara, del pueblo de Bolivia, donde el tiempo se concibe como una línea hacia adelante, no se concibe, como una línea hacia adelante, sino como un desplazamiento de espaldas hacia el futuro, mirando el pasado. El pasado, que en la lengua aymara quiere decir naira, literalmente quiere decir delante de los ojos o lo visible. Ellos tienen como palabra que define el pasado lo que indica delante de los ojos. Es lo que se tiene delante, lo que se ve, lo conocido. Por eso se lo representa como lo que está delante del cuerpo. El futuro, cuya palabra es kipá, quiere decir atrás de la cabeza, lo no visible. Se encuentra detrás, porque todavía no se ve, no se conoce. Esta inversión de la perspectiva temporal respecto a la mayoría de las culturas occidentales que imaginan el futuro delante y el pasado detrás, hace que para los aymaras caminemos hacia atrás, hacia el futuro, nuevamente. Caminemos hacia atrás, hacia el futuro, viendo únicamente lo ya conocido, mientras lo por venir está en nuestras espaldas, no sabemos qué traerá, como quien navegará de espaldas sin ver. Esto no solo implica una organización lingüística distinta, los gestos para referirse al pasado apuntan hacia adelante y el futuro está atrás, como repetimos, sino una filosofía. Se avanza en el tiempo sabiendo de dónde se viene, pero sin aprender a ver lo que aún no ha llegado. Hay otra frase célebre en filosofía, que es el búho vuela hacia atrás. Es una metáfora filosófica especialmente asociada a la obra de Hegel, en donde se refiere a la forma en que la filosofía opera.
La idea central es que la filosofía no puede anticipar el futuro ni guiar el presente, sino que solo puede comprender la realidad una vez que está ocurrido, es decir, mirando hacia el pasado. El búho, como símbolo de sabiduría, solo emprende su vuelo al anochecer cuando ya es demasiado tarde para cambiar los cursos de los acontecimientos. Quizás tengamos algo que aprender del pueblo aymara en ese sentido y entender los errores y equivocaciones de los progresismos latinoamericanos, sus personalismos dogmáticos, su enamoramiento de fórmulas exitosas, y todo esto nos ayude a entender el futuro que siempre lo tenemos en nuestras espaldas, como tuvimos hablando de Bolivia y el espejo que puede significar para la Argentina. Vamos a cerrar esta columna con el himno de nuestro país hermano, Bolivia.